Los avisos de seguridad. En caso de una emergencia vamos a evacuar el auditorio en dos partes. La parte de este lado sale por esta puerta, la otra por allá, y se les encarga a la persona que esté más cerca de las puertas abrir las dos hojas de la puerta para facilitar la evacuación. También les pido que pongan sus celulares en modo silencio y por favor no consuman alimentos dentro del auditorio. Bueno, ahora quiero presentarles a la doctora Nadia Santini y darle su bienvenida aquí en México. Ella estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, pero hizo su doctorado en el Laboratorio de Plantas Costeras de la Universidad de Queensland, en Australia. Es catedrática CONACYT en el Instituto de Ecología en la UNAM. Ese es mi nivel 1. Y antes de venirse para acá a México, ella hizo dos postdoctorados, uno en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y en la Universidad Tecnológica de Sydney. Su trayectoria académica es muy variada e importante. Ella inició su formación en genética de poblaciones y posteriormente se especializó en ecofisiología vegetal, en particular la relación entre la anatomía y el uso y transporte de agua en plantas costeras y de zonas áridas. Y más recientemente se está enfocando en la dinámica de fijación de carbono de los ecosistemas de pastizales alpinos en el centro de México. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Santini. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Ale hizo un muy buen resumen de lo que les voy a platicar hoy, que es acerca de los rasgos de la madera en la función de las plantas y los ecosistemas y el carbono azul. ¿Sí me escuchan? Sí me escuchan. Los temas de la madera, justamente como dijo Ale, los estudié durante mi doctorado y un postdoctorado que hice en la Universidad de Tecnología en Sydney. Y los temas de secuestros de carbono me he interesado más recientemente como medida a una mitigación al cambio climático. Entonces también vamos a platicar un poquito de eso. Entonces comencemos a hablar de cómo los rasgos de la madera influencian la función de las plantas y los ecosistemas. La madera realiza diferentes funciones a lo largo de la vida de las plantas. Es muy importante para conducir y para almacenar el agua y los nutrientes. Es muy importante también en la defensa de las plantas, por ejemplo, pues, contra patógenos. Y para proveer de fuerza mecánica, ¿no? Para simplemente, si nos imaginamos, pues para sostener el dosel, pero en el caso de los manglares, también cuando hay ciclones o tormentas o vientos, es muy importante esta función. Y a lo largo del curso de la evolución se han desarrollado nuevos tipos celulares y arreglos de estos tipos celulares que han originado diferentes maneras que pueden realizar todas estas funciones en diferentes ambientes, en ambientes tropicales, secos, etc. La densidad de la madera integra muy bien las propiedades de la madera, por ejemplo, la fuerza mecánica o la resistencia al embolismo, y es la masa seca dividida por el volumen verde de la madera, que es el volumen con el grado natural de humedad de la madera. Y la densidad de la madera no solamente varía entre especies, sino que también dentro de los individuos. Entonces, por ejemplo, las ramas, los tallos y las raíces, pues realizan diferentes funciones en las plantas y entonces la densidad de la madera se ajusta para realizar estas funciones. Otro ejemplo de cómo la densidad de la madera puede cambiar dentro de un individuo es cuando las plantas envejecen. Entonces, típicamente la albura, que es la madera funcional, que es la que tiene los conductos funcionales y el parénquima funcional, cuando va envejeciendo forma lo que se llama duramen, o en inglés aquí es hardwood. Y estos conductos ya no son funcionales porque hay compuestos que se polimerizan y tampoco el parénquima es funcional y esta madera es más densa. Entonces, típicamente la densidad de la madera de las raíces es menor que la de los tallos. Sin embargo, pues se ha estudiado mucho menos porque es mucho más difícil mostrar raíces que tallos, aunque Pratt y sus colaboradores hicieron un estudio con especies de la familia Rhamnaceae y vieron que la densidad de las raíces era pues menor que la densidad de los tallos y que esto estaba asociado a que en las raíces hay un mayor porcentaje de parénquima
y un menor porcentaje de paredes de las fibras. Las fibras son las que realizan o las que dan este soporte a las plantas. También Pratt y sus colaboradores encontraron que la densidad de la madera también nos puede hablar del embolismo. Maderas más densas, que están aquí arriba, son más resistentes al embolismo que maderas menos densas. Esta relación se cumple en tallos, pero no se cumple en las raíces, que son los puntitos que están vacíos aquí. Aquí P50 denota cuando la conductividad, la presión de la conductividad en la que la muestra pierde el 50% de su conductividad. Entonces, como ustedes ya estarán familiarizados, el transporte del agua en las coníferas ocurre a través de las traqueidas, que son un tipo de conducto más primitivo, y en las angiospermas ocurre a través de los vasos. Y estos son les puse aquí los tamaños. En las traqueidas los diámetros son más pequeños, van de menos 10 a más de 50 micrómetros, pero en las angiospermas los vasos son de menos 20 a más de 500 micrómetros de diámetro. Entonces, la ecuación de Hagen-Poiseuille describe muy bien la conductividad hidráulica teórica del flujo laminar de agua en una planta, y lo que nos dice es que si el conducto es más grande, que está aquí denotado con una el diámetro del conducto, que también lo vemos aquí, pues hay una mayor conductividad teórica, ¿no?, del flujo laminar de agua en el xilema. Entonces, en general se piensa que si tenemos maderas más densas, los vasos del xilema son más chiquitos. Sin embargo, en las angiospermas tenemos evidencia mezclada, o sea, esto no siempre ocurre. ¿Y por qué no siempre ocurre? Porque los tejidos pues están acomodados de diferentes formas. En este caso, estas fotos son de una revisión de Lackenbruch y Maculón en el 2014, y todas estas maderas que se ven tan diversas tienen la misma densidad, y a pesar de tener la misma densidad, tienen diferentes conductividad teórica, ¿no? Estas maderas tienen una menor conductividad que estas maderas acá, que tienen unos vasos más grandes, como pueden ver. Entonces, los rasgos del xilema de la madera median la eficiencia del transporte en las plantas, influencian de esta forma las tasas de crecimiento y la fotosíntesis, y esto se puede escalar a una mayor o a una menor productividad en el ecosistema, que es la tasa de generación de biomasa. Y estos rasgos también interactúan con el ambiente, que puede ser el abiótico o el biótico, ¿no? O sea, aquí les puse, por ejemplo, los patógenos o si son ambientes secos, y esto también influencia el crecimiento y la supervivencia de las plantas. Entonces, les voy a platicar de dos estudios, los rasgos del xilema y la eficiencia de uso de agua en especies que cohabitan en la cuenca Tea Tree, y el uso de fuentes de agua salina versus agua dulce en un manglar que está distribuido ampliamente en el mundo, que es Avicennia marina. Entonces, comencemos con el primer estudio, cómo los rasgos del xilema permiten que las especies cohabiten en la cuenca Tea Tree. Entonces, la teoría de la separación hidráulica de nicho nos dice que las especies pueden cohabitar porque utilizan estrategias para utilizar el agua que está distribuida de manera heterogénea en un mismo hábitat, en un mismo ambiente. Entonces, nosotros queríamos saber si había una relación entre la conductividad hidráulica teórica, que usted lo pueden pensar como una medida de la eficiencia del transporte de agua, y las medidas de seguridad de transporte de agua, la resistencia a la implosión de vasos. También queríamos saber si especies que tienen vasos pequeños o áreas de conductividad menores muestran mayores eficiencias de uso de agua que especies con áreas de conductividad más pequeñas, y también queríamos saber si estos rasgos hidráulicos entonces, o cómo contribuyen a que las especies cohabiten en la cuenca Tea Tree. La cuenca Tea Tree se encuentra alrededor de 180 kilómetros al norte de Alice Springs, en el territorio norte de Australia, y pues ocurre en 5.500 kilómetros cuadrados. Hay dos ríos que solamente fluyen cuando hay tormentas intensas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Aquí les pongo un ejemplo de
eritrina vespertilio y Sidrax latifoliar. Entonces, lo que pueden ver aquí es la conductividad hidráulica y aquí es la medida, lo que les hablé de la seguridad de los vasos, ¿no? La medida de implosión de vasos. Entonces, especies que tienen vasos más grandes, conductividades teóricas más grandes, que están aquí, por ejemplo, Eucalyptus calmadulensis o Corymbia opaca, esta es Erythrina vespertilio, tienen una menor seguridad en su transporte de agua, y especies como las acacias, que están acá, que tienen menores conductividades y vasos más pequeños, tienen una mayor seguridad en su transporte de agua. También encontramos que las especies con áreas de conductividad más pequeñas tienen una mayor eficiencia de uso de agua. Esta eficiencia de uso de agua está asociada con especies de crecimiento lento, que también es el caso de las especies que estudiamos aquí, contra pues, los eucaliptos y las corimbias y Erythrina, que es una especie muy distinta. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es cómo son las raíces de, por ejemplo, aquí les puse una acacia y una corimbia, ¿no? Las raíces de las acacias se distribuyen de manera lateral, solamente de manera muy superficial en el suelo, hasta 13 metros, ¿no? Mientras que estas raíces, que son muy parecidas a las de los eucaliptos, también se van directo al acuífero subterráneo. Entonces, eso significa que estas especies pueden tomar agua de manera muy continua, mientras que estas especies no, estas especies solamente toman agua cuando hay eventos intermitentes, como lo es la lluvia en esta zona semiárida. Entonces, como pueden ver, a estas especies sí les sirve mucho tener una mayor seguridad en su transporte de agua contra estas especies que tienen pues agua relativamente pues todo el tiempo, ¿no? Con el acceso al acuífero subterráneo. Entonces podemos concluir que sí, que los rasgos del xilema sí contribuyen a que estas especies cohabiten en la cuenca Chitre. Ahora les voy a platicar de este estudio, ahora ya nos vamos a pasar a los manglares con la Avicennia marina, que es el uso de fuentes de agua salina y dulce en este manglar. Y bueno, cuando uno trabaja en el manglar tampoco es tan raro encontrarnos a este tiger shark, es un tiburón tigre que estaba así como visitando el bote que nos estaba esperando después del muestreo. Y los manglares pueden utilizar diversas fuentes de agua. Los manglares pueden utilizar el agua de la marea, que está conformada por el arroyo, o por el río, o por el mar, que está muy cerca de donde crecen los manglares, y también pueden utilizar el agua de lluvia y el agua subterránea. En general, hay dos zonas en el manglar, la zona de baja marea y la zona de alta marea. Por lo general, el agua intersticial de aquí, de la zona de baja marea, se parece mucho la salinidad de aquí con la del agua de la marea, que pues esta salinidad que les pongo aquí es la salinidad del agua de mar. En cambio, los manglares que crecen en la zona de alta marea, pues en general las salinidades pueden variar mucho, hasta 90 partes por mil. Sin embargo, esto no es siempre el caso porque en ocasiones, como en manglares de Queenstown, por ejemplo, hay agua dulce acá abajo, que entonces también los manglares pueden tomarla de aquí, ¿no? Entonces, la salinidad que rodea las raíces de los manglares varía muchísimo, y esto no solamente se debe a estas dinámicas que les explico aquí, sino que también hay perturbación en estos ecosistemas que pueden ocurrir por los cangrejos o las mismas raíces. Los manglares pueden excluir hasta alrededor del 90% de la sal y utilizan los iones que toman también pues, para la toma de agua, para mantener potenciales de agua bajos en sus tejidos. Nosotros queríamos saber qué tanta agua dulce utilizan los manglares en diferentes entornos hidrológicos. Y también queríamos saber si el crecimiento y el cambio en la circunferencia es sensible a los incrementos en la lluvia. Entonces, Avicennia marina, como les comenté, tiene una amplia distribución geográfica y también tolera salinidades muy altas, de hasta 90 partes por mil. Esto es muy elevado si consideramos que la salinidad del agua de mar es de 35
25 partes por mil. Sin embargo, crece mejor en salinidades que van de los 3.5 a los 17.5 partes por mil. Entonces, este estudio lo realizamos con isótopos estables. Los isótopos estables de oxígeno en la naturaleza, los que existen en la naturaleza, son el oxígeno 16, el 17 y el 18, y aquí les pongo cuáles son las abundancias. O sea, el oxígeno 16 es más abundante que el oxígeno 18 en la naturaleza, y lo que les denoto aquí como la delta de oxígeno 18 lo podemos entender como la proporción del isótopo pesado contra el isótopo ligero. También es importante saber que cuando una planta de manglar toma agua, no hay evidencia de que haya fraccionamiento. O sea, es decir, que si la planta de manglar está tomando el agua del río y luego tomamos el agua de la planta, la delta de oxígeno 18 va a ser igual la del río con la de la planta. También sabemos que la composición isotópica del agua cambia dependiendo de la proveniencia, o sea, por ejemplo, y de los estados. Entonces, el agua del mar, por ejemplo, está conformada por isótopos más pesados que el agua de lluvia en una zona, porque pues que se evapora más fácil los isótopos más ligeros, los del oxígeno 16. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes entornos hidrológicos. Es nada más para que se den una idea, sitios que estaban hacia adentro del estuario, que eran el lago Cutaraba y el río Brisbane, que tenían mucha influencia de agua dulce, y sitios con más influencia marina, como el arroyo Nuchi y en Chiralia Bay, en el Golfo de Exmouth en Australia, y un sitio intermedio, que era el lago Koroiba. Aquí lo que les quiero mostrar son las deltas de oxígeno 18 de Avicennia marina, que como pueden ver, pues van de alrededor de menos 2.73, esta es la media, a menos 1.28. Esto significa que están tomando más de una fuente de agua, ¿no? O sea, no solamente están utilizando el agua de la marea, sino que teníamos diferentes fuentes de agua que mostramos y están utilizando una mezcla de estas. Existen modelos bayesianos que nos permiten estimar qué proporciones de agua utilizan estos manglares, y encontramos que los manglares que pueden tomar, que están en los entornos en donde hay más agua dulce, toman más agua dulce, y los que están con más influencia marina toman menos agua dulce, ¿no? Entonces eso es lo que les quiero mostrar aquí. Otra cosa que encontramos fue que había una relación entre el incremento de la circunferencia y la disponibilidad de lluvia. Entonces el crecimiento de los manglares pues incrementa con la cantidad de lluvia. Ahora, vamos a poner este estudio en contexto con otro trabajo que realizaron Liu y sus colaboradores en el 2007. Ellos trabajaron con Rhizophora mangle en los Everglades en Florida, en el Parque Nacional de los Everglades. Estos suelos son de material calizo, son suelos muy permeables, y como pueden ver, las raíces de Rhizophora pues más o menos se distribuyen hasta 1 metro de profundidad. Ellos trabajaron con 3 especies, que eran Cladium jamaicense, Sesubium portulacastrum y Rhizophora mangle, y trabajaron en una estación de secas y una estación de lluvias. En la estación de secas, el agua de la superficie era agua hipersalina, de 43 partes por mil, que ahorita ya están más familiarizados con que es la salinidad del mar y todo eso, así que... y el agua subterránea siempre mantenía la misma salinidad de 25 partes por mil. Entonces encontraron que Rhizophora utiliza durante la estación de secas una mezcla de agua hipersalina con agua salina, ¿no? Que está Rhizophora, mientras que las otras 2 especies solamente mayoritariamente utilizan esta agua, ¿no? Se parecen mucho sus firmas isotópicas. Ahora, en la estación de lluvias, Rhizophora completamente utiliza esta agua superficial, que es agua dulce, agua de lluvia. Entonces, como podemos ver, esta distribución de las raíces en los manglares, tanto en Rhizophora como en Avicennia, puede ser muy importante para que puedan tomar estas fuentes de agua intermitente que les ayuda al crecimiento y por lo tanto a la productividad.
Ahora les voy a hablar, en esta segunda parte, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de carbono azul. Estos cangrejitos son de mis cangrejitos favoritos, que se llaman los cangrejos soldados, y hay muchos en Moreton Bay, en Queensland, en Australia. Entonces, ¿qué es el carbono azul? El carbono azul es el carbono que se secuestra en estos tres tipos de ecosistemas. Tenemos aquí a los manglares, a las marismas salobres y a los pastos marinos. Ese es el carbono azul. Y parecido a los ecosistemas terrestres, este carbono se almacena en la biomasa solamente en periodos relativamente cortos, desde años hasta décadas. Sin embargo, algo que es muy diferente de los ecosistemas terrestres con estos ecosistemas de carbono azul es que el carbono que se almacena en los suelos se queda ahí almacenado durante muchísimo tiempo, desde siglos hasta milenios. Y esto se debe principalmente a que las condiciones del suelo son anóxicas, principalmente. Si hay algo de respiración, pero es una respiración a tasas muy bajas. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar estos ecosistemas de carbono azul? Estos ecosistemas son muy importantes, como sabemos, pues para proteger las costas durante ciclones, durante tormentas, durante tsunamis, y también proveen hábitat para muchísimas especies de aves, de peces, de invertebrados, en general, pues para mantener la biodiversidad. Por supuesto, no podemos dejar de lado el secuestro de carbono. Entonces, en esta gráfica lo que les quiero mostrar está aquí en azul oscuro, como pueden ver, el carbono que se almacena en los suelos de los ecosistemas de carbono azul. Aquí tenemos los manglares, las marismas y los pastos marinos. Y aquí tenemos un ejemplo de ecosistemas terrestres. Entonces, como pueden ver, el carbono que se almacena en los suelos de estos ecosistemas de carbono azul es bastante alto, es hasta 7-8 veces más que el carbono que se almacena en estos ecosistemas terrestres. Y este ejemplo me gusta mucho, es el de Posidonia oceanica, que es un pasto marino que se distribuye ampliamente en el Mediterráneo. Lo trabaja un grupo de españoles, Serrano y sus colaboradores, que todavía están trabajando con esto. Y ellos encontraron que a 40 metros de profundidad el carbono que estaba distribuido ahí llevaba más de 10.000 años almacenado. Otro concepto que me parece importante platicarles en estos ecosistemas de carbono azul es el concepto de carbono autóctono y carbono alóctono. El carbono, bueno, estos ecosistemas evidentemente están en sistemas hidrodinámicos donde hay flujos de agua y conectividad. Entonces, el carbono alóctono es carbono que se produce en un lugar y se deposita en un lugar diferente. Y el carbono autóctono es el carbono que se produce in situ, por ejemplo, un manglar que tira sus hojas y ahí mismo se deposita en ese mismo suelo. Entonces, toda la literatura de los manglares, de esto del carbono azul, se desarrolló a partir de los ecosistemas terrestres. Hubo un boom hace como 15 años más o menos. Entonces, en realidad, las reservas de carbono de los manglares se parecen mucho a lo que nos podríamos imaginar que ocurre en un bosque templado, por ejemplo. Entonces, tenemos la biomasa aérea, la biomasa subterránea viva. Tenemos también el suelo, por supuesto, y la madera que se cae, ¿no? La madera que es muy importante, por ejemplo, si hay cambio de uso de suelo o si hay alguna tormenta, que de repente se caen todos los árboles, porque pues esta madera se incorporará eventualmente al suelo. Entonces, en los manglares tenemos también estas ecuaciones alométricas que están en general bien desarrolladas. Y es importante o es recomendable que se considere la densidad de la madera para tener estimados pues, más precisos. Porque además la densidad de la madera, como vimos, cambia. Si cambia dentro de un individuo, también cambia mucho. O sea, una Avicennia marina de Queensland, la densidad va a ser muy diferente de Avicennia marina de Exmouth, por ejemplo. Entonces, este estudio, la líder de este estudio fue mi colega, la doctora Fernanda Adame, y encontramos que los manglares, las reservas de carbono de manglares en la encrucijada en Chiapas eran más bajas en los bosques dominados por Avicennia germinans.
Y nosotros pensamos que esto se puede deber a la densidad de la madera de Avicennia, que es mucho más baja que la de Rhizophyra, que Rhizophyra mangle domina muchos de los otros bosques. Eventualmente en el 2016 Spurra y sus colaboradores hicieron un estudio independiente, o sea diferente a nuestro, en el que encontraron que el carbono de los suelos de estos manglares es principalmente autóctono, o sea, si un suelo está dominado por Avicennia, ese mismo material de Avicennia es el que se está incorporando al suelo. Ya por último les voy a dar así como un mini destilado de un estudio que concluimos hace poco de las marismas salobres del Parque Olímpico de Sydney. Entonces, las marismas salobres pues son ecosistemas de carbono azul, como ya estuvimos viendo, y entonces son muy eficientes y muy importantes para el secuestro de carbono en los suelos. Sin embargo, han sido degradadas de manera global, se tiene una cifra de hasta el 50% que ha sido o destruida o degradada. Y esto se debe a muchísimas actividades antropogénicas, el reclamo de tierras, pero también, por ejemplo, muchos ríos se han entubado, muchos arroyos, y todo esto, cualquier cambio en la hidrología que ocurra en estas marismas, pues lleva a su degradación, porque son muy sensibles al cambio en la salinidad del suelo, por ejemplo. Y pues debido a esta degradación se han realizado en el mundo en general esfuerzos de poder restaurar en general los humedales, con la idea de pues recuperar las especies de flora, las especies de fauna que existen en el hábitat, pero también pues queremos recuperar las funciones de los ecosistemas como el secuestro de carbono. Más recientemente también se consideran las comunidades microbianas como un indicador, porque pues estas comunidades determinan los ciclos biogeoquímicos del suelo, entonces son también muy importantes. Entonces nosotros queríamos comparar las reservas de carbono de un hábitat natural y un hábitat restaurado hace alrededor de 20 años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. Y también queríamos saber si las comunidades microbianas están asociadas a características del ecosistema, particularmente del carbono. Entonces nosotros trabajamos en el arroyo Haslands, que se une con el río Parramatta, que es un río muy grande aquí en una bahía que se llama Homebush Bay. El clima es templado, con temperaturas de 7 a 29 grados centígrados, y la media de lluvia anual es de 884 milímetros. Esta área de marismas es la segunda más importante en la región de Sydney. Esto es después de una región que se llama Tower Point, que es un sitio Ramsar. Los sitios Ramsar son de importancia internacional, es un tratado que se firmó en Irán en 1971, y de hecho en México tenemos muchos sitios Ramsar también de humedales. Aquí, bueno, lo que pueden ver es el área antes de la restauración y después de la restauración, aunque nada más es como una foto en el tiempo, porque este arroyo había sido entubado a una cosa muy pequeña, y entonces se tuvo que volver a abrir. También se mezcló suelo de manglar en los primeros 10 centímetros del suelo, y eventualmente las marismas empezaron a crecer. Entonces el Parque Olímpico de Sydney a mí me gusta mucho porque ha sido transformado de una manera impresionante. Cuando llegaron los ingleses a esta región, era una región, o sea, la bahía Homebush, era una región de solamente humedales, y se fue transformando, obviamente por la urbanización de Sydney, se fue transformando, pasó a ser matadero de animales, fábrica de tabiques, y eventualmente simplemente lo convirtieron en un basurero de millones de toneladas de basura que provenían de Sydney, y también pues de toda la basura industrial. Entonces la autoridad de los Juegos Olímpicos recupera esta área en 1993 y deciden que quieren hacer unos Juegos Olímpicos verdes. O sea, no iban a ser cualquier Juegos Olímpicos, eran unos Juegos verdes. Entonces hicieron muchísimos trabajos de restauración, restauraron malaleucas, especies serranas, o sea, también construyeron islas artificiales en las que ya llegan
aves. Es un lugar es un ejemplo muy bonito de restauración ecológica. Entonces, pues nosotros trabajamos, aquí estaba nuestro hábitat natural y nuestro hábitat regenerado, y no me voy a meter en muchos detalles. La especie que dominaba era Sarcocornia quinqueflora. Teníamos roca alrededor de 20 a 30 centímetros de profundidad. La salinidad intersticial varía, pero es similar entre los dos hábitats, de 32 a 40 partes por mil. Y la densidad del suelo es bastante alta. Este parámetro también es importante cuando consideramos reservas de carbono, porque suelos más densos también pueden almacenar más carbono. Entonces, estas son las reservas de carbono en las marismas. Tenemos a la biomasa aérea, la biomasa subterránea y al suelo. Se parecen mucho a las de los manglares, como pueden ver, excepto que aquí no tenemos nada de la biomasa muerta, que es de la madera, etcétera, que eso no se considera tan importante. Entonces nosotros encontramos, aquí tenemos las reservas de carbono que provienen de la biomasa aérea, de la biomasa subterránea y del suelo. Entonces, como pueden ver, la biomasa subterránea y el suelo son más bajas, pero no son significativamente diferentes, o sea que son similares en marismas naturales y marismas regenerados. Estos valores del suelo de acá son bastante altos, van de 478 a 646 megagramos de carbono por hectárea. No sé si recuerdan la grafiquita que les enseñé antes, pero valores muy altos de almacenamiento de carbono en suelo van hasta los 900 megagramos de carbono por hectárea. Esos ya son valores súper de los más altos que hay. Entonces, pues estas marismas les está yendo bastante bien, porque además esto solamente lo medimos a 30 centímetros de profundidad, porque había en varias de las zonas pues roca, ¿no? Entonces no podíamos muestrear tan profundo, con excepción de algunos sitios en el hábitat natural. La biomasa subterránea también se ve recuperada. Sin embargo, la biomasa aérea, el carbono de la biomasa aérea es significativamente menor en el hábitat regenerado versus el hábitat natural. Nosotros medimos muchísimos parámetros, de los que no les voy a platicar hoy, pero creemos que estas diferencias se deben a que en el hábitat natural hay un bosque de manglar que cubre y que protege a estas marismas del hábitat natural, del viento, de las mareas, etc. También encontramos dos géneros de sulfuromonas y Geobacter que proponemos que son claves en la recuperación de los servicios ecosistémicos del carbono en estos marismas. Como pueden ver, aquí tenemos el carbono, la densidad de carbono orgánico y la densidad de nitrógeno. Y pues las de sulfuromonas y las Geobacter participan en la mineralización de compuestos orgánicos a través del sulfato, en el caso de las de sulfuromonas, y del hierro en Geobacter. Entonces, estas relaciones fueron muy evidentes. Otra cosa que no les platiqué, nosotros también medimos con radiocarbono la edad de los suelos, y ese carbono que está ahí lleva almacenado pues mucho tiempo, alrededor de 1200 a 1600 años, o sea, se ha estado ahí muchísimo tiempo en el hábitat natural. Entonces, este tipo de ecosistemas que están en zonas urbanas es muy importante, ¿no?, para la conservación y la protección, para la mitigación del cambio climático, y también porque si pensamos a largo plazo, las áreas urbanas están creciendo y quizá nos tenemos que imaginar ecosistemas así de chiquitos en el futuro. Pues en áreas urbanas tenemos que conservar lo que se pueda, aunque sea en áreas pequeñas, y sin embargo pueden estar realizando o teniendo impactos significativos, como es el carbono del suelo del arroyo Pansons. Si a alguien le interesa saber más del carbono azul, pueden leer este manual, que está muy bonito, tiene muchas fotos y explica súper bien todos los conceptos. Fue realizado por la UNESCO y por muchos expertos en el tema. Entonces ahora les quiero platicar, nada más para despedirme, lo que estoy haciendo en mi proyecto de cátedra CONACYT. Estamos estudiando las reservas de carbono en bosques templados y pastizales alpinos.
Entonces, los bosques templados de México cubren alrededor del 16.5% del territorio nacional y pues están distribuidos de alrededor de los 1.500 a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, gran parte de estas áreas, hasta el 50%, han sido transformadas en el pasado. O sea, durante los 80s y los 90s principalmente, cuando hubo deforestación, áreas completas fueron deforestadas de estos bosques, se perdió mucho, aunque ahora hay mucha degradación de estos bosques. Es muy difícil encontrar cifras exactas porque, pues como ustedes saben, no hay mucho control de la tala y del daño que existe en estos bosques templados y en otros bosques también. Sin embargo, en México tenemos solamente conocimiento, o en general, conocimiento de las reservas de carbono aéreo, y no sabemos tanto de las reservas de carbono del suelo, sabemos poco, o sea, si hay algunos pocos estudios que hablan de cuánto carbono hay en los primeros centímetros del suelo y uno o dos que han hecho muestras de carbono en el primer metro de suelo. Y esos han encontrado que hay alrededor de 147 megagramos de carbono por hectárea. Sin embargo, estos valores varían pues dependiendo de muchas cosas. Unos de estos parámetros son la composición de las especies, pero también depende de otros parámetros. Entonces es importante conocer cuáles son estos valores de carbono en el suelo de los bosques templados. Los pastizales alpinos, no hay conocimiento de cuáles son estas reservas de carbono, sin embargo, sí hay algunas especies que se comparten, por ejemplo, pues estuca y Calamagrostis con especies de pastizal alpino de los Andes. Y ahí se han hecho estudios en donde en los primeros 30 centímetros del suelo hay almacenados alrededor de 253 megagramos de carbono por hectárea, que es un valor alto. Entonces también estamos estudiando esto. Comenzamos en el Nevado de Toluca y queremos eventualmente cubrir otras áreas del país, pero entonces la idea es estudiar las reservas de carbono, pero también las comunidades microbianas del suelo para así entender cómo interactúan estas con la captura de carbono y otras funciones del ecosistema. Finalmente, le quiero dar las gracias pues a todas las instituciones que nos han apoyado y a todos mis mentores, Kat, Derek, Adriana y Daniel, que han sido como mis mentores de la vida, y a todas las personas que han participado en los proyectos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, yo me estaba preguntando, está súper interesante todo lo que se está haciendo con los niveles de salinidad en manglares, y me preguntaba si tienes alguna predicción en las cosas, con los escenarios de cambio climático que existen, qué pasaría o qué va a pasar con los manglares mexicanos cuando haya más agua, menos salinidad, si quieres saber qué podría pasar. Sí. Hola. Sí, no, pues tu pregunta sí es muy interesante y lo que pasa es que el que se mantengan los manglares con el cambio en el nivel del mar depende de muchos factores. Uno de esos factores es la acumulación de sedimento, cuánto sedimento se está acumulando. También, por ejemplo, a veces si hay una baja en el agua subterránea, el manglar se puede hundir. Entonces depende de muchos factores y es muy específico al sitio. O sea, teóricamente si hablamos de un escenario global en las zonas donde hay incremento en el nivel del mar, pues desaparecerían, pero esto no es siempre verdad porque los manglares tienen una gran capacidad de retener sedimento. Sin embargo, el problema viene también cuando el sitio de mar ya no hay un espacio para que el manglar crezca, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, que está el manglar y atrás hay construcciones o hay campos agrícolas o hay algo diferente, entonces el manglar ya no tiene espacio para moverse más hacia atrás. Pero es algo bastante complejo y se necesita estudiar parámetros específicos de cada sitio.
Pero es una pregunta muy interesante. ¿Más preguntas? Hola, Nadia. Gracias por tu trabajo. Y me gustaría saber, no sé mucho de estos temas, pero ¿qué tan grave es en relación a la liberación de este carbón azul? Sí. Decías que por efectos antropogénicos, pues esto se afecta, y entonces me imagino que este carbono pues se liberaría. Sí, exactamente. Y relacionado con este asunto que se ha hablado del metano, Sí. la gravedad de la liberación del metano, ¿qué papel jugaría esta liberación, digamos, de carbono azul? ¿Es tan grave como? Sí. ¿O en qué sentido afecta? Sí, no, o sea, definitivamente el disturbio particularmente de los suelos, que es en donde está la mayor parte del carbono, es muy grave. Justamente por eso ahorita se están impulsando muchos programas de carbono con red, con este programa de las Naciones Unidas, y de hecho ya se está implementando en México también para cuidar a los manglares, porque justamente la preocupación es que cambios pequeños en el suelo o en el manejo del suelo pues pueden emitir muchas concentraciones de dióxido de carbono a la atmósfera. En cuanto al metano, en general, esta pregunta también es interesante porque los humedales de agua dulce producen mucho metano, pero la salinidad y el sulfato del agua, que están en los humedales de los ecosistemas de carbono azul, de alguna forma inhibe la producción de metano. O sea, la producción de metano en estos ecosistemas no es tan alta como en otros humedales de agua dulce. Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Y se ha visto que está particularmente relacionada con el sulfato que se produce en el mar, pero también humedales que tienen salinidades arriba de 18 partes por mil. En realidad, la producción de metano es no significativa. ¿Alguna otra pregunta? Muchas felicidades y gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y a mí me queda una duda, como parte de tus comunidades microbianas, particularmente en sistemas marinos, ¿estás considerando a los hongos marinos? Bueno, se sabe, ¿no?, que son muy abundantes, están adaptados y metabólicamente son relevantes en ciclos de carbono, incluso sobre las bacterias. Sí, no, tienes razón, y pues es algo que debemos hacer. O sea, en este estudio que realizamos solo consideramos la parte de las bacterias, pero sí tienes razón en que se deberían de hacer como más amplio, pero sí es bastante complejo y súper interesante. Tienes razón. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos las gracias a Nadia y los invitamos a comer galletas y tomates.